Señores, de regreso estamos y para nosotros es un grato placer compartir con el doctor José Rafael Cabrera, nuestro queridísimo amigo neurólogo, y con él vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante que son los nervios. Que mucha gente habla de los nervios y hey, estoy nervioso, estoy ansioso y el cuerpo empieza a reaccionar de manera diferente, que los sudores, que la tembladera, que muchas veces hasta los mismos esfínteres se descontrolan un poco. Entonces nos gustaría que con él hablar sobre qué pasa, qué es esto de los nervios y qué es lo que está pasando en el organismo cuando suceden. Un gran placer, doctor, tenerlo en el programa. Igual para mí, el venir y poder compartir con los teleaudientes es para mí muy importante, porque así uno le da herramientas que le permiten identificar cuándo hay una cosa que lo está poniendo en peligro. ¿A qué llamamos nervios, doctor? ¿Qué son los nervios? Bueno, los nervios, como las personas le llaman el estrés o la crisis de ansiedad, es una reacción normal del organismo que puede ser beneficiosa cuando es puntual y de baja intensidad. Quiere decir que ante una situación que uno siente amenazante o muy demandante, eso le permite a uno, por una serie de reacciones que sufre el organismo, de prepararse y tener una mejor respuesta a las situaciones de ansiedad. O sea, es normal, los nervios son, son normales hasta un punto. Por ejemplo, cuando uno va a tener un examen, cuando ha ocurrido algo grave en tu entorno familiar o en tu trabajo, lo que sea, es normal que tú te sientas lo que la gente llama nervioso, que nosotros le llamamos ansioso, ¿verdad? Eso trastorna todo porque se liberan una serie de sustancias en el organismo que son para poner a uno en alerta para actuar. Y por eso, por ejemplo, uno se le aumenta la tensión arterial porque hay que mandar más sangre al cerebro y a los músculos para que estén preparados para actuar. Se aumenta la frecuencia respiratoria porque así llega más oxígeno al cerebro y a todos los órganos que tienen que resolver las situaciones de urgencia. Uno suda, ¿verdad? Porque la sudoración libera un poco del calor que está produciendo el organismo. Hay una serie de respuestas, de sustancias y de reacciones que se producen en el organismo que son normales. Ahora, se habla, doctor, disculpe que le interrumpa, se habla de la adrenalina. Habla gente, bueno, hay un refrán que me dijo un amigo mío, me dice, uno no sabe lo alto que brinca hasta que le cae atrás un perro. Exactamente. Uno tiene un sistema. Es cierto que durante ese momento el cuerpo reacciona, hace unas reacciones que tal vez normalmente no haría. Ciertamente, porque uno tiene un sistema que se llama el sistema autónomo, que uno no maneja, pero que él sí ajusta a las situaciones del entorno. Por ejemplo, si uno tiene una situación de peligro, uno saca fuerza de donde no tiene, las pupilas se abren para que uno vea más claro, el cuerpo se pone caliente, todo funciona de manera que uno se pueda defender o huir del peligro. Y eso es cierto. Es cierto. Si le cae un perro atrás. Que uno no sabe lo rápido que corre, lo alto que salta hasta que le cae un perro atrás. Exactamente. Entonces, el estar nervioso puntualmente y a bajos niveles por una situación demandante es normal y el organismo le permite a uno tener una reacción que es más adecuada y sobrepasar muchísimas cosas que son necesarias sobrepasar. Ahora, si ese estar nervioso llega al extremo de paralizar a uno, como son las crisis de pánico, ya eso es un problema. O si el estar nervioso se convierte en una constante o en una cosa muy frecuente, a pesar de haber desaparecido lo que para el organismo de verdad es riesgoso, entonces ya eso se llama ansiedad, trastorno de ansiedad crónica, y eso conlleva a enfermedades. Y también, doctor, en el caso de que eso que nos produce los nervios no sea tan, porque hay gente que se asusta de cualquier cosa, o sea, ¿eso pudiera ser algún trastorno o es normal? Por ejemplo, yo veo que hay gente que se asusta de cualquier cosa, se pone nervioso, qué sé yo, se fue la luz y ya está, o sea, ¿eso es normal, doctor? Bueno, el normal para cada persona es diferente. Es diferente. Porque hay temperamentos que son particularmente ansiosos. Y si hay una amenaza en su entorno, reaccionan diferente. Por ejemplo, una gente que sea muy tranquila, que tenga un temperamento, que todo lo analiza fríamente y todo, a una persona que se ponga nerviosa y reaccione de manera súbita, porque también eso va a depender del estímulo externo, del temperamento, de las sustancias que se estén liberando en ese momento, de la realidad de la amenaza, o si ya pasó y todavía tú sigues nervioso. El estar
nervioso o ansioso de manera constante produce muchísimas reacciones visibles y no visibles en el organismo. Okay. Las no visibles, bueno, se liberan una serie de sustancias y se produce una serie de reacciones en el organismo que se supone que para preparar a uno para defenderse o huir de una situación peligrosa. Sí, sí. Pero si eso es constante, eso trastorna el sueño, eso hace que la gente se ponga a producir demasiado ácido en el estómago, eso hace que los músculos se pongan muy tensos y se mantengan tensos por mucho tiempo y por tanto produzcan dolor y liberación de un ácido, sí, que es lo que produce el dolor. El estar ansioso de manera crónica, o sea, por mucho tiempo, conlleva a que el organismo está sometido a un estrés y a una liberación de catecolamina y todo eso, que lo enferma. Sí. Sube la presión, la gente puede comenzar a tener trastornos importantes para dormir. Sí. La gente tiende a recurrir al uso de sustancias que no necesariamente son sustancias prohibidas, pero a fumar mucho, a beber mucho alcohol, a tomar mucho café. Sí. Que un poco para eso, ¿no? Para bajar esta ansiedad, el ¿no? nivel de ansiedad. Doctor, y hay mucha gente con el tema, por ejemplo, de la comida. A comer mucho. Que relaciona la ansiedad, el tema de la comida, y la obesidad que tienen, pues bueno, es que me da mucha ansiedad y ¿esto también está relacionado con esto? Realmente es cierto. En cuanto a la alimentación, la gente lo que tiende es a comer mucho. Hay gente que ya cuando pasan a la segunda fase, que la depresión. Ustedes saben que en el siglo XXI le llaman la gran pandemia, lo que va, la enfermedad que va a ser más prevalente. Es la depresión. Sí, por el tipo de vida que estamos viviendo, es la ansiedad con depresión. Eso va a ser probablemente lo que va a enfermar más a la gente en el siglo XXI, por el tipo de vida que estamos viviendo. Y todavía en los países como el nuestro, en que la gente es muy solidaria, que la familia todavía es un núcleo con el que se puede contar, eso se atenúa, pero ya en los países desarrollados, yo viví 7 años en Francia cuando estaba estudiando, la gente está viviendo esa ansiedad solo, sí, y tiene que beberse un montón de medicamentos y el suicidio es mucho más alto en ese tipo de países. Sí. Doctor, entonces, a mí me gusta mucho el tema del cerebro y lo que está pasando en el cerebro, las reacciones. En el momento que llega esta ansiedad, ¿qué pasa el cerebro? ¿Qué señales emite el cerebro en este momento? Sí, el cerebro es el que controla todas las sustancias, sí, que se liberan. Así es. Entonces, el cerebro hace que uno le aumente el ritmo cardíaco, le aumente la tensión arterial, le aumente el ritmo respiratorio, sí, le aumente la sudoración. Es él que manda todo eso, sí, a través de unos circuitos y una sustancia que él, sí, libera. Y por tanto el organismo entonces está sometido a un alto nivel de estrés. Y eso, si se sostiene por mucho tiempo, termina enfermando a la persona. Tengo una pregunta, doctor, aquí en WhatsApp. Nos preguntan, ¿por qué algunas personas sudan las manos excesivamente? ¿Cuál será la causa? Bueno, una de las causas puede ser la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad, ciertamente, si uno se pone a correlacionar, por ejemplo, la sudoración, es también no solamente para disminuir la temperatura que sube con todas esas sustancias que se libera, sí, sino que si en otra escala, por ejemplo, uno sudado lo atrapan menos fácil. Entonces, sí, el organismo tiene una serie de cosas que uno no sabe. Pero o sea que puede, mire, está interesante eso. Claro. O sea, puede ser que la sudoración, el sudor sea un mecanismo de, bueno, si algo te va a pasar, no te agarran tan fácil porque te resbalas. Mire qué interesante, y es verdad, tiene su lógica, ¿no? Claro. Para que usted vea, señores, que toda la vida tiene una razón de ser. O sea, nosotros somos perfectos, el ser humano, el ser vivo, somos unos perfectos. Por supuesto, hay otras patologías que producen hipersudoración, sí, trastornos a veces endocrinológicos, como el hipertiroidismo, okay, y trastornos de la misma piel, pero el sudar las manos en ciertas condiciones, sobre todo cuando uno se siente ansioso, es casi parte del mismo síndrome. Doctor, ¿y qué puede ser? Bueno, usted hablaba de la parte de lo normal, esa reacción normal del cuerpo, que te asustaste o te estás nervioso, estás ansioso, viene un examen, vas a hacer cualquier tipo de cosa que te causa tensión, el cuerpo va a reaccionar de esa manera. Pero usted hablaba de que cuando es en exceso, cuando las cosas suceden ya con mucha frecuencia y muchas veces tal vez sin un motivo específico, puede ser también sinónimo de otras complicaciones. ¿Qué otras complicaciones pueden ser relacionadas con la ansiedad?
además de la que ya usted mencionó. Claro, cuando la ansiedad se vuelve crónica, Sí. o sea que es muy recurrente o ya desapareció la amenaza y uno sigue ansioso, o desapareció la situación de examen, o desapareció la deuda que tenía, o ya lo que había en el hogar se mejoró y usted sigue ansioso, eso por sostener esas reacciones en el organismo y liberar toda esa sustancia le va a volver hipertenso. Puede ser que se haga, que sufra de dolores de cabeza muy recurrentes. Sí. Puede ser que le salga una úlcera en el estómago y sobre todo que se pierda el control de la productividad. Por ejemplo, se piensa menos bien, puede también ir hacia cosas que las personas creen que lo van a mejorar, Sí. como el fumar, el Sí. tomar, el comer mucho. Sí. Entonces todo eso es un patrón que todo va hacia enfermarse la persona. Doctor, yo he escuchado que hay muchas enfermedades que la gente las relaciona directamente con el tema de la ansiedad. Dice, cuando estoy estresada me da, por ejemplo, la gastritis. Yo he escuchado a la gente decir, no, mira, yo cuando me estreso siento como un malestar. Habla de gastritis, que puede ser un malestar estomacal o aquí lo que llama la boca al estómago también. Pero también se habla del tema de los esfínteres. Hay mucha gente que se orina o defeca, ese tipo de cosas. ¿Eso también puede ser relacionado con el tema de la ansiedad? Sí, porque el que se dispara es el sistema autónomo, el que uno no controla, sino que está ahí para ajustar todo lo que uno necesita hacer en un momento determinado. Entonces es verdad que puede, bueno, y dentro de los síntomas mismos de la ansiedad está una sensación de opresión o de molestia en el estómago, está el temblor, está la hiperventilación, o sea, respirar como asustado, está el hacer cosas sin sentido, el caminar de un lado a otro. Y todo ese tipo de manifestaciones externas que se ven es lo que hace pensar al que está alrededor del que está ansioso que no anda bien en ese momento. Y el tema del corazón, y yo sé que usted no es cardiólogo, pero se ha hablado de casos de personas que le ha dado infartos por situaciones de ansiedad y de susto y de miedo. Eso obviamente puede suceder, ¿no? Claro, porque lo que decíamos, si se mantiene de manera sostenida un estado de ansiedad, se van a estar produciendo sustancias vasoactivas, como las catecolaminas, que van a producir vasoconstricción, o sea, los vasos se van a cerrar, va a subir la presión, se va a dañar el endotelio y terminan haciendo un infarto. Ok, doctor, y hay personas que no sufren, hay una gente que son menos propensas a sufrir, a tener ansiedad que otras, me refiero a gente que no sufre ansiedad, pero hay gente que le llama esto, hombre tiene sangre maco, o sea, que siempre como que todo lo coge con calma, como que nada lo estresa, nada le da ansiedad. Puede ser algo, un efecto contrario, en el cerebro de él está más domesticado para manejar este tipo de cosas. Bueno, es un asunto de temperamento. De temperamento. Que hay personas que tienen, todos sufrimos ansiedad en mayor o menor grado, pero hay personas que la manejan con una calma y una organización en su cabeza que nada lo saca a la nada lo perturba, ¿verdad, doctor? Exactamente, pero en realidad todos en algún momento de la vida nos estresamos. Dice las estadísticas que un 25% de la población mundial en algún momento sufrirá no solamente ansiedad puntual en respuesta a una necesidad, sino trastorno de ansiedad. Y de ese 25%, algunos llegan al extremo de paralizarse y no poder hacer nada en ciertos momentos, que es lo que se llama ansiedad a lo máximo, que es el ataque de pánico. Son la gente que se quedan en medio de los elevados o en una emergencia y hay que acompañarlo y todo porque no saben ni qué van a hacer. ¿Qué pasa ahí, doctor? Qué bueno que usted tocara esa parte. Esa gente que se frisan, que llega a una situación grave y no sabe, se quedan paradas ahí estáticas. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Se desconectó todo? ¿Hubo un apagón general, doctor? El cerebro es muy inteligente. Cuando el cerebro ve que las cosas se están saliendo de control y el individuo lo realiza, entonces hay como una parálisis en que es incapaz de tomar decisiones, de hacer cosas. Y eso es lo que se llama un ataque de pánico. Es como la expresión máxima del nerviosismo o de la ansiedad. Y no ocurre afortunadamente en todo el que es ansioso, pero eso ocurre. También ocurre mucho como complicación de enfermedades que sean progresivas y degenerativas. Por ejemplo, hay gente que tienen, por ejemplo, Parkinson o que han sufrido un accidente cerebrovascular o que tienen una forma muy activa de epilepsia, o que tienen una forma muy activa de esclerosis múltiple, que hacen
verdaderamente crisis de ansiedad, porque ven que su enfermedad lo está limitando en cuanto a su posibilidad. Me pregunta Coral Marí, ¿puede producir risa la ansiedad? El nervio da risa. Ah, sí, hay gente que hacen un ataque de risa en lugar de ponerse nervioso y que le duele el estómago. Sí. O sea, la ansiedad tiene expresiones muy diferentes y tiene que ver mucho con la personalidad, con el temperamento y todo eso. Doctor, entonces, ¿cómo se tratan este tema? Porque vamos a la parte ya más importante, que creo que es el tratamiento. ¿Qué se hace? Porque hay un temor siempre con el tema de la medicación. Hay gente que usted bien hablaba de que, bueno, hay gente que recurren a medicamentos para tratar de controlar este tipo de ansiedad, pero eso puede también crear dependencia, supongo, de alguna forma. Sí. ¿Cómo se trata eso? Sí, sí, yo tendría que darle un consejo a la gente que tienen un familiar ansioso o que están ansiosos, es que no se automediquen ni se mediquen con los medicamentos que le indique el primo o la prima o el tío, porque la mayoría de medicamentos que se usan para la ansiedad causan adicción y causan dependencia, que son las benzodiazepinas. Y tratamiento sintomático de la ansiedad, existen medicamentos de esa familia de las benzodiazepinas que hay que saberlo instalar y quitar. O sea, hay que ponerlo muy progresivamente hasta llegar a la dosis suficiente que el paciente se siente bien, durar un tiempo y después quitarlo degresivamente. Y también existen una serie de medicamentos que, como casi siempre llega a asociarse a depresión, hay un grupo de familia de los antidepresivos que son muy efectivos sobre la ansiedad. Sí. Eso es para tratar la ansiedad como síntoma. Hay que permitir que el paciente duerma bien, hay que recomendarle que haga algún tipo de actividad física, que lleve una dieta adecuada. El paciente también debe procurar llevarse regularmente de lo que el médico le recomiende y hacer algún tipo de ejercicio de relajación muscular o de relajación con alguna actividad al aire libre generalmente, preferiblemente. Pero el tema de la medicación, hay que tener mucho cuidado con eso, y el doctor un poco hablaba de esa parte de lo que puede crear adicción, ese tipo. Conozco personas que tienen años tomando medicamentos para controlarse, ya son adictos a estos medicamentos. Cierto, hay una familia de medicamentos que es la que tradicionalmente en los años 70 y 80 eran primera línea de tratamiento, que son las benzodiazepinas. Eso es el famoso Alplax, el diazepam, el clonazepam. Todos esos medicamentos tienen una particularidad. Una vez que la gente comienza a tomarlo, si lo usa por un periodo de más de 3 meses, lo va a necesitar siempre. Y cuando lo necesita siempre, no solamente a la dosis que comenzó, sino que va a necesitar cada vez más. Entonces, eso crea una adicción y una dependencia que hay que tratar de evitar. Por eso el tratamiento de la ansiedad es bueno que se trate con un médico, porque el médico tendrá otros recursos, que no es solamente el medicamento, para en un momento determinado quitar el medicamento. Como por ejemplo recomendarle psicoterapia, de acompañamiento, que le van a ir sobre todo tratando de identificar cuáles son los elementos ansiógenos, cuál es la cosa que le está produciendo realmente la ansiedad. O sea, que va de la mano un neurólogo con la ayuda psicológica en este caso también. Hay que buscar la ayuda psicológica. Usted sabe que ahora cada vez más nos estamos volviendo a acercar los psiquiatras y los neurólogos, como era inicialmente. En los años 60, 50, la gente se graduaba de neuropsiquiatra. Después nos separamos y ahora nos hemos dado cuenta que las enfermedades del cerebro y del comportamiento tienen una base orgánica muy importante. Así es. Entonces trabajamos de la mano en ese caso de ansiedad, de depresión y todo eso, sobre todo con los psiquiatras, y ellos tienen como auxiliares para que acompañen a los pacientes y le permitan identificar y dejar los malos hábitos y todo eso a los psicólogos. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido al programa y que podamos aprender sobre esto. Nos llevamos muchísimas informaciones, pero lo más importante también es que siempre lo decimos en el programa, el tema de la automedicación, señores. Que no se automedica. Los dominicanos somos muy dados a automedicarnos. Alguien nos recomendó una pastilla. Señores, y en el caso de la ansiedad, eso puede crear una dependencia que luego es peor. Claro, porque entonces después que se hace la dependencia de las benzodiazepinas, es casi
difícil, muy difícil quitársela. Sí. Y estar la vida entera tomando benzodiazepina tiene sus consecuencias. Es una de las adicciones peores, la diazepam y ese tipo de cosas. Exactamente. Es una adicción peor que muchísimas las drogas ilegales que hay por ahí. Así que, doctor, muchísimas gracias. Encantado. Un gran placer siempre compartir con usted. El doctor José Rafael Cabrera estuvo con nosotros hablando sobre la ansiedad, sobre los nervios que tantos a veces nos preocupan. Son normales hasta un punto. A partir de ahí ya luego tenemos que buscar las razones y tratar de controlarlos porque pueden hacernos daño en lo que se refiere a todo nuestro sistema. Así es que ya lo saben. Gracias por su atención. Pasen excelente el resto del día. Bye bye.